Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición me permita el Señor comunicarme nuevamente con ustedes a través de Internet, este medio que Dios está usando de una manera impresionante en estos días. Estos días en que no podemos salir, Dios está usando esta herramienta para podernos comunicar con muchísima gente que ni siquiera conocemos. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque nosotros dijimos hace unos domingos atrás, nos sentimos presos, la palabra del Señor, gracias a Dios, no está presa. Y el Internet está siendo una herramienta maravillosa para llegar a los corazones de las personas. Aleluya. Muy bien, vamos a compartir su palabra como acostumbramos a hacer todos los domingos. Y comenzaré diciéndoles lo siguiente. Como sabemos, cuando el pueblo de Israel llegó a Cades Barnea después de 2 años de caminata en el desierto, Moisés envió 12 hombres, realmente uno de cada una de las 12 tribus de Israel, envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Sin embargo, lamentablemente, el reporte que trajeron 10 de ellos fue un reporte malo, terrible, terrible. A diferencia de Josué y Caleb, que su reporte de la tierra fue un reporte excelente, el del resto, los otros 10, su reporte fue realmente desastroso. Y como suele suceder, pesó más el testimonio negativo que el buen reporte. En esa ocasión el pueblo se quejó. El pueblo murmuró y quisieron incluso apedrear a Josué y Caleb. La situación fue tal que, a no ser por la intercesión de Moisés, Dios hubiera destruido a toda la congregación de Israel, a más de 2 millones de personas. La situación fue terrible. Mire lo que dijo Dios en el capítulo 14 de Números y versículo 11. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti, mire lo que le dice a Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Afortunadamente, Moisés no aceptó la oferta. Él tenía un corazón de pastor. Él había pastoreado ya, había aprendido a ser pastor con su suegro Jetro por 40 años. Y ahora llevaba ya 2 años de estar pastoreando al pueblo de Israel. Así que él no aceptó la oferta. Intercedió por el pueblo y Dios entonces no los destruyó allí. Sin embargo, la indignación de Dios con Israel fue tal que juró que toda esa generación adulta, o sea, todos aquellos de 20 años para arriba que habían salido de Egipto, no entrarían a la tierra. Y los hizo retornar, hermanos, por 38 años más al desierto, con el propósito que murieran allí, en el desierto, exceptuando, por supuesto, a Josué y a Caleb. Ahora, según la cronología de la Biblia, y también lo menciona Josefo, el historiador, después de ese suceso realmente nefasto, surge otro de los incidentes más deleznables de Israel, lo que Judas llamó la rebelión de Coré. Coré era un personaje de la tribu de Leví, y él, junto con Datán, Abirán y On de la tribu de Rubén, y también junto a otros 250 de los principales de Israel, se levantaron en contra de Moisés y Aarón, inconformes por el liderazgo que ellos tenían. La insurrección fue dirigida por Coré. Este era un levita, como les dije, familia de Aarón, quien con mucha probabilidad lo que realmente quería era el puesto de Aarón.
el liderazgo, pues, sacerdotal. Y los otros tres, lo que quizá querían era el puesto de Moisés, porque eran de la tribu de Rubén, y ellos se sentían quizá con más derecho que Moisés para ser el líder, digamos, político de Israel. Pero se les olvidaba a ellos que Rubén había sido descalificado por subir al estrado de su padre, se recuerdan ustedes. Así que la primogenitura le fue quitada. En fin, por supuesto, nada que ver, nada que ver. Todos sabemos que el liderazgo lo escoge Dios, no lo escoge el hombre. Hebreos capítulo 5 y versículo 4 dice Pablo lo siguiente, hablando de Aarón, y nadie toma para sí esta honra, nadie, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. No hay quite, no hay quite. Romanos capítulo 9 y versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que ni Coré, ni Datán, ni Abirán, ni On estaban en lo correcto. Dios es el que escoge el liderazgo, no es el que quiere ni del que corre. Bueno, Moisés entonces se postró sobre su rostro y le dijo a Coré que tomara él y todos los que estaban apoyándolo en esa rebelión, que todos tomaran un incensario para que Dios escogiera a quien realmente le correspondía entonces el sacerdocio. Moisés trató de hacer entrar en razón a Coré, pero fue inútil. También mandó a llamar a Datán y a Abirán, pero estos eran malcriados, eran insolentes y no quisieron presentarse delante de Moisés. Y para no hacer larga la historia, gracias nuevamente a la intercesión de Moisés y Aarón, Dios no consumió a toda esa congregación de Israel. Imagínense. Números capítulo 16 y versículo 21 y 22 nos narra esa situación. Sin embargo, la compañía de Coré, la compañía de Datán, de Abirán, murieron de una manera terrible, terrible. Murieron de una manera espantosa. El infierno mismo abrió sus fauces y los tragó, óigalo usted, vivos, vivos. Además, estos 250 principales varones que estaban en la misma rebelión y que estaban ofreciendo incienso, igual, murieron consumidos por un fuego que salió de delante de Jehová. Es interesante que parece ser que On se retractó de esa rebelión. Pues ya no se menciona nada de él. Y de igual manera, los hijos de Coré no murieron. ¡Qué lindo! Ellos no apoyaron a su papá en esa insurrección. Eso lo podemos ver en Números 16, 27 y también en el 26 de Números y versos 10 y 11. No lo vamos a leer por el tiempo, pero ellos no se rebelaron junto con su papá. Gracias a Dios por eso. De haberlo seguido, no tendríamos hoy 11 maravillosos salmos que ellos compusieron. Tampoco hubiera existido, fíjese bien, el último gran juez y profeta, Samuel. Tampoco hubiera existido, pues fue descendiente de Coré. Que Dios nos libre, mis queridos hermanos, de cualquier tipo de rebelión en contra de las autoridades que Él en su misericordia ha establecido. Pero sorpresa, mire usted cómo es de engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas, así lo dice Jeremías. A pesar de que todo el pueblo vio ese terrible juicio sobre Coré, sobre Datán y Abirán, ese terrible juicio de ser tragados por el mismo infierno, se nos dice ahí en Números capítulo 16 y versículo 41 que el día siguiente de eso, el día siguiente, es increíble. Dice que el día siguiente toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón, acusándolos de que culpa de ellos
habían muerto todas estas personas. Y otra vez, a no ser por la intercesión de Moisés y Aarón, el furor de Jehová hubiera acabado con toda la congregación de Israel. Entonces estaba muy molesto. Cuando la mortandad había empezado, Moisés le dijo a Aarón que hiciera expiación por el pueblo. Así que Aarón corrió y se puso con su incensario entre los muertos y los vivos, y la mortandad, gracias a Dios, cesó. Sin embargo, 14.600 murieron gracias a la intercesión de Moisés y Aarón. Si no, toda la congregación de Israel, más de 2 millones de personas, hubieran muerto. Después de ese terrible incidente, vemos que Dios confirma una vez más el liderazgo de Aarón a través ahora de su vara que floreció. Todos conocemos acerca de esto, ¿verdad? Dios ordenó que cada uno de los jefes de las casas de las 12 tribus trajeran una vara seca de almendro con el nombre escrito de cada jefe de casa. Estas varas serían puestas en el tabernáculo del testimonio, y el día siguiente se vería cuál de las 12 varas había escogido Dios. La señal era que la vara seca debía florecer. Y como sabemos, fue la vara de Aarón, aleluya, la que reverdeció. Cuando la fueron a ver, tenía botones, flores y fruto, almendras tenía. Esa vara, hermanos, también un poco de maná y el libro de la ley fueron puestos dentro de la urna, dentro del arca del pacto, ahí en el lugar santísimo, como una advertencia a todos los rebeldes, para que cesaran de quejarse y para que de esta manera no murieran. Ahora, algo que muchos no se han percatado, no han visto, y ahora sí estoy llegando a lo que deseo compartirles hoy, es que a partir de esos horrendos acontecimientos, terribles acontecimientos, la narración, fíjese bien, del viaje de Israel por el desierto desaparece abruptamente. Desaparece abruptamente de la Biblia. No hay Biblia que tenga esa historia. Un escritor alemán explica que debido a que Israel estaba condenado a juicio, dejó de ser objeto de la historia sagrada. Y que porque la generación naciente en la cual se centraban la vida y la esperanza de Israel todavía no tenía historia propia, por eso el silencio de Dios. Sí, hermanos, la verdad es que hay 38 años de pausa en la historia de Israel. Evidentemente Dios estaba muy molesto, indignado con toda esa antigua generación. Acabamos de ver de que no ser por la intervención, por las intervenciones de Moisés y Aarón, más de 2 millones de israelitas hubieran sido consumidos. Así que es comprensible el silencio de Dios. Es comprensible que Dios estuviera muy molesto y hubiera un silencio durante todo ese tiempo en las páginas de las Sagradas Escrituras. Dios estaba muy, pero muy molesto. Matthews Henry dice que esos 38 años intermedios son una página en blanco de la historia de Israel. Son años de silencio en que Israel purgaba su gran pecado en el desierto. Y como todos esos años de muerte no ofrecían ninguna lección para la vida, dice Matthews Henry, de ahí que no aparezca esa historia en las páginas del libro sagrado. Pero hermanos, qué lindo. Y ahora sí, estoy llegando al punto principal de la prédica. Qué lindo, aleluya. Oiga lo que voy a decir. Dios se preocupó que la historia del viaje de Israel se reanudara justamente antes de entrar a la tierra de provisión y conquistarla. Y sobre todo,
que quedara bien registrado eso en su palabra. Es más, la información que se nos da de ese periodo, que fue el año número 40, el último año de la travesía en el desierto, hermanos, es casi tan extensa como la de los primeros 2 años de peregrinaje del pueblo de Israel. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Porque Dios se encargó de que eso quedara bien registrado. ¿Con qué objetivo? Pensemos. Todos sabemos que la conquista de Canaán es una figura del gran avivamiento que todos estamos esperando, que pronto viene. Eso lo hemos estado mencionando en las prédicas anteriores, ustedes lo recordarán. En realidad, esas 7 naciones de Canaán que Israel conquistó solo son una sombra de todas las naciones que la iglesia victoriosa, fíjese bien, alcanzará para Cristo en ese gran despertar que viene. Dios, hermanos, nos quiere dar las naciones por heredad. Óiganlo bien, Dios nos quiere dar las naciones por heredad. El salmista nos dice en el capítulo 2, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Gloria al Señor. Y nuestro versículo famoso que siempre citamos, Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Aleluya. Y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Hermanos, ciertamente eso viene y viene pronto. El evangelio del reino, hermanos, va a penetrar finalmente a todas las naciones del mundo. Y millones de personas van a conocer al Señor. ¿Ok? Y si la conquista de Canaán, entonces, es una figura de ese gran avivamiento que pronto viene, precisamente por eso es que Dios en su misericordia no nos dejó sin luz de los acontecimientos previos a la conquista de Canaán. El silencio de 38 años en la historia del viaje de Israel en el desierto, aleluya hermanos, se terminó en el último año, en el año 40, con el único propósito de dejarnos esa información bien clara. Así que lo que nos corresponde a nosotros hoy entonces es ponerle mucha atención a esos acontecimientos previos a la conquista, pues espiritualmente nosotros también los estamos ya enfrentando, porque estamos próximos al gran avivamiento. Qué Dios tan maravilloso el que tenemos, ¿verdad, hermanos? Él no nos ha dejado en ignorancia sobre estos días que estamos viviendo. Su palabra nos narra con lujo de detalles lo que sucedió al final del viaje de Israel en el desierto, para que aprendiéramos las lecciones que ahí, hermanos, se nos presentan. Ya que lo que sucedió, hermanos, a Israel en ese último año en el desierto, antes de la conquista, insisto, es lo que profética y espiritualmente hablando estamos viviendo nosotros hoy. Que somos el Israel espiritual, que somos su iglesia. Aleluya. Gloria a su nombre. Hermanos, nos encontramos hoy, fíjese bien, al igual que ellos en ese entonces, en la recta final de nuestro viaje, antes del gran avivamiento. Repito, nos encontramos hoy en la recta final de nuestro viaje, antes de ese gran avivamiento. Empecemos a ver la información que Dios en su misericordia nos narra en su palabra, de lo que sucedió ahí en Israel en ese tiempo, que resulta profético para nuestros días. Empecemos a ver eso. Acontecimientos
como la llegada a Cádiz después de 38 años de silencio. Acontecimientos número 2, como la muerte de María allí en Cádiz. 3, el pecado de Moisés y Aarón. 4, los idumeos no dejan pasar a Israel por su territorio. 5, la muerte de Aarón. 6, la serpiente de bronce, las serpientes ardientes y la serpiente de bronce. 7, el pozo de donde fluyeron abundantes aguas. 8, la victoria sobre los amorreos, los reyes amorreos Og y Sehón. 9, el falso profeta Balaam. 10, el censo de la nueva generación. 11, la elección del nuevo líder, Josué. 12, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés escogen una herencia inferior. 13, Moisés repite la ley. 14, el cántico de Moisés, no el cántico famoso del capítulo 15 del Éxodo, sino otro. 15, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. 16, la muerte de Moisés. Hermanos, todos estos acontecimientos son una sombra de lo que su iglesia ya está espiritualmente experimentando justo en este tiempo, antes de la conquista, antes del gran avivamiento. Gloria al Señor. Razón tenía Pablo al decir en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Romanos también dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria al Señor. Bueno, como no hay duda de que estamos llegando espiritualmente cada vez más cerca del Jordán, cada vez estamos más cerca de la conquista de Canaán, me gustaría, espiritualmente hablando, ¿verdad? Me gustaría que empezáramos a ver hoy algunos de esos eventos para aprender de ellos. ¿Ok? Lo primero que se nos narra después de ese gran silencio de 38 años es que llegaron nuevamente a Cádiz. A Cádiz. Y como recordarán, Cádiz era exactamente el lugar donde sus padres se rebelaron de una manera terrible y no quisieron entrar a la tierra por miedo a los gigantes. Decían que ellos parecían langostas en comparación a los gigantes de Canaán. ¿Entienden? Es el lugar donde Dios en su ira, porque imagínense, ellos tenían la oportunidad de conquistar la tierra y de entrar y poseerla y no quisieron hacerlo, así que Dios se molestó mucho. Dios en su ira regresó a Israel nuevamente al desierto por 38 años más, para que toda esa generación rebelde de adultos entonces muriera, y que la historia de Israel se dejara de contar durante esos años, imagínense. Mi breve comentario al respecto es que estamos en el tiempo profético preciso en que las nuevas generaciones de creyentes ganemos, me incluyo, los exámenes que nuestros padres no pudieron aprobar, porque es el mismo lugar. Es hora, mis hermanos, de continuar desde donde ellos tropezaron. Es hora de demostrar que hemos aprendido de la historia. No cometamos, mis hermanos, los mismos errores que ellos cometieron, los errores del pasado. George Santayana dijo que si no aprendemos de los errores de la historia, estamos condenados a volverlos a repetir. Hermanos,
Si nuestros padres espirituales o nuestros padres naturales no hicieron las cosas bien hechas, nosotros sí hagámoslas bien hechas. No sigamos ese mal ejemplo. Ya vimos que los hijos de Coré no quisieron seguir el mal ejemplo de su papá, que se rebeló en contra de Moisés y Aarón. Me encanta saber que el gran rey Josías desde niño empezó a buscar a Dios y no siguió el mal ejemplo de su padre Amón y el pésimo ejemplo de su abuelo Manasés. No, él fue totalmente diferente. Es hora, hermanos, de que nosotros empecemos donde nuestros padres tropezaron y ganemos el examen que ellos perdieron. Ahora, ahí en Cádiz sucedieron un par de incidentes que debemos ponerles atención. Como hemos dicho, son ejemplos para advertirnos especialmente a nosotros, a quienes nos han alcanzado estos tiempos finales, los fines de los siglos. El primer punto que mencioné es que ahí muere María en Cádiz. Ahí muere María, la hermana de Moisés y Aarón, la hermana mayor. Ella era una de las pocas sobrevivientes de esa vieja generación. Dice Números capítulo 20 y versículo 1, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Ahí como quisiera poder ahondar un poco más al respecto, pero más adelante lo voy a hacer porque procede mejor comentar esto más adelante. Pasemos al punto número 2 que sucedió también en ese lugar ahí en Cádiz. En ese lugar también ocurrió aquella famosa situación de la peña, donde Moisés fue provocado lamentablemente a pecar y donde Dios le informó que tanto él como su hermano Aarón no entrarían a la tierra. ¡Qué terrible! Hermanos, esta es una seria lección, advertencia para nosotros. Sobre todo para los líderes, porque ellos eran los líderes de Israel. Qué frustrante sería que estando tan próximos a la conquista como ellos estaban, tan próximos a la posesión de nuestra herencia, nos perdamos ese enorme privilegio que tanto hemos estado esperando. ¿Sabe? Hay cristianos que le han servido al Señor por muchos años, por toda su vida, sin embargo, por pecados a última hora, no calificarán para ser participantes de la gloria postrera. Recordemos los acontecimientos. No había agua en ese lugar. Así que el pueblo, que como vemos no había aprendido para nada la lección después de tantos años, el pueblo se levantó contra Moisés una vez más y Aarón, diciéndoles, entre otras cosas, ahí en Números capítulo 20 y versículo 3, que mejor les hubiera sido, es que no puedo creerlo, que mejor les hubiera sido morir como todos aquellos que 38 años antes habían muerto en la revuelta de Coré. Aquellos que se les abrió la tierra y cayeron, y aquellos 250 que también fueron consumidos, y aquellos 14.600 que también murieron. Pero dicen estos que mejor hubieran muerto con ellos y no morir porque no había agua. Vean, en estos últimos días, antes de entrar al avivamiento, Dios nos está probando de varias maneras para ver cómo es que nosotros vamos a reaccionar. En aquel tiempo fue la falta de agua. Y como todos sabemos, el agua es esencial. Sin agua no se puede vivir. En otras palabras, la prueba no era nada fácil. Pero hermanos, pregunto, ¿acaso no es verdad que de eso se trata la vida cristiana? Dios quiere que dependamos de Él cuando ya nosotros no tenemos mucho que hacer porque no podemos, entonces Dios interviene. De eso se trata la vida cristiana. Las pruebas son duras, pero Él
nos va a sacar adelante, mis queridos hermanos. Ahora, esa prueba no era nueva, realmente no era nueva. En el pasado el Señor ya les había puesto más de una vez esa prueba. Recién salidos ellos de Egipto, en el desierto de Shur, caminaron por 3 días y no hallaban agua. Al fin encontraron agua ahí en las aguas de Mara, pero eran amargas, nadie las podía tomar. Pero Dios hizo un milagro allí, ¿entiende? Y adelantito, en Refidim, también no había agua. Y todos empezaron a quejarse. Y Dios le dijo a Moisés en aquel entonces que golpeara la roca. Que golpeara la roca. Y salieron, y iban a salir aguas abundantes. Y así fue, salieron aguas abundantes. De tal manera, hermanos, que en esas ocasiones, aunque ellos no reaccionaron bien, Dios en su misericordia les dio agua, y les dio agua en abundancia. Así que lo que vemos aquí es que Dios les estaba dando la oportunidad a ellos ahora de sí reaccionar bien, de pasar el examen del pasado perdido, pues. Pero lamentablemente el pueblo una vez más no pasó la prueba. Se pusieron ellos iracundos y empezaron a murmurar de una manera tremenda en contra de Moisés y Aarón. Ahora, Moisés y Aarón estaban viendo todo esto y al principio reaccionaron ellos muy bien. Y lo que hicieron fue postrarse delante de Jehová, que es lo que corresponde cuando las cosas no van bien. Como líderes lo tenemos que hacer todo el tiempo. Números capítulo 20 y verso 6 dice: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¡Qué lindo! ¿Correcto? ¿Perfecto? Hasta aquí todo muy lindo, todo muy bien. Pero leamos lo que pasó después. Verso 7 del capítulo 20 de Números. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y, fíjese bien, hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Verso 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, y aquí está el gran problema de Moisés. Mire cómo reaccionó Moisés. Oíd ahora, rebeldes. Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, y aquí una después de otra, y golpeó la peña con su vara 2 veces. Dios le había dicho que le hablara a la peña, pero la golpeó 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Uy, hermanos, qué tremendo. ¿Qué pasó con Moisés? Acababa de salir junto con Aarón de la presencia gloriosa de Dios, y ahora le vemos hablar y actuar de esa manera pero tan inapropiada. Primero Moisés habló con ira, llamándolos rebeldes. Y después, peor aún, en lugar de hablarle a la roca, como Dios le había dicho, la golpeó 2 veces. Hermanos, a esas alturas del partido, como decimos, eso no puede ser, no podía ser para Moisés y para Aarón. ¿Sabe? Yo he notado en mi propia vida como casi inmediatamente, como que es automático, casi inmediatamente después de haber estado en la presencia de Dios, en oración, donde Dios me ha hablado,
¡Ah, qué lindo! Viene una prueba. Viene una prueba. Surge un gran problema, como sucedió aquí con Moisés y Aarón. Y si soy honesto, no siempre reacciono bien. Como que bajamos del cielo, de las nubes, qué sé yo, y venimos a caer a la tierra o al infierno mismo. En cuestión de minutos. Es terrible. Como les mencioné, unos 39 años antes quizá, ahí en Refidim, en circunstancias similares, pues igual como les mencioné no había agua ahí, Dios le había dicho a Moisés que golpeara la peña. Eso fue 39 años antes. Que golpeara la peña. Y él obedeció. Y salieron aguas. Pero en esta segunda ocasión Moisés, en vez de hablarle a la peña, a la roca, como Dios le había dicho, la volvió a golpear. La volvió a golpear. Y todos sabemos que la roca, hermanos, nos habla de Cristo. Es Cristo. Primera de Corintios capítulo 10 y verso 4 dice Pablo, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Así que lo que vemos en este relato, hermanos, es que Moisés sencillamente rompió el tipo de Cristo en la cruz. Rompió el tipo de Cristo en la cruz. En realidad, Cristo debía ser herido y crucificado una sola vez, no dos veces. Así lo dice Pablo en Hebreos capítulo 10 y versículo 12. Ahí dice Pablo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Ahora, el salmista nos añade más información de esta triste situación. Lo ve desde un ángulo, nos complementa la información. Qué bonito. Se ve esto desde otro ángulo. 106 de los Salmos y verso 32. También le irritaron en las aguas de Meriba, dice el salmista. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Ya nos estamos informando un poquito más. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Verso 33. Porque hicieron revelar su espíritu. Esta información es nueva. Y habló precipitadamente con sus labios. Y habló precipitadamente con sus labios. Aquí vemos que Moisés fue provocado, pues. Fue provocado y contaminado con la rebelión de ellos. A tal grado que su espíritu también se rebeló y habló precipitadamente. Palabras totalmente inoportunas, inadecuadas. Sobre todo para un líder de la talla de Moisés. Hermanos, Moisés jamás le debió haber dicho a los israelitas que fueron creados a la imagen de Dios palabras como oíd ahora, rebeldes. Jamás. Los israelitas fueron creados a la imagen de Dios. Moisés jamás les debió haber dicho rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Jamás lo debió haber dicho. Hermanos, a mí esta historia, yo no sé si a ustedes, pero a mí siempre me ha confrontado y me ha provocado mucho temor y mucho temblor. A estas alturas, hermanos, a estas alturas, por el tiempo que estamos viviendo, tenemos que cuidar nuestra boca. Tenemos que cuidar nuestra boca, nuestro carácter. Si en el Antiguo Testamento le cayó la viga al legislador Moisés por decir palabras inapropiadas, hermanos, a Moisés que dictó la ley, imagínense a nosotros, ¿Qué dice Cristo en Mateo capítulo 5 y versículo 21? Ahí dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Y mire lo que dice, no matarás. Y cualquiera que matare será culpado del juicio. Ok, eso se dijo a los antiguos en la ley.
Pero yo os digo que cualquiera, una manera de matar diferente, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, y la versión antigua dice, locamente contra su hermano, será culpado del juicio. Y cualquiera que diga necio, o sea, vacío a su hermano, será culpado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, otras versiones dicen tonto, ignorante, y aún usan una palabra fuerte. Los americanos la dicen, nosotros no, pero una palabra fuerte, que no la voy a decir. Así que fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, estamos en la recta final. Estamos en la recta final. Estamos próximos a entrar a la tierra como Moisés en aquel entonces. Al gran avivamiento, pues, a la conquista de las naciones, de las almas de las naciones para Cristo. Hermanos, los estándares para nosotros en este tiempo que estamos viviendo son los de los más elevados, estándares muy, pero muy elevados. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a controlar nuestro carácter, nuestra boca. Mateo capítulo 12, versículo 36, Cristo dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y Moisés, mucho menos, hermanos, debió haber golpeado en su enojo la roca 2 veces. Aquí sí que se metió en camisa de 11 varas, como decimos. Pues rompió el tipo. Cristo con una sola ofrenda, hermanos, no con 2. Hizo para siempre perfectos a los santificados. Así lo dice Hebreos. Esa acción le costó a Moisés muy caro. Dios no le permitió entrar a la tierra de Canaán. Qué tremendo. Y aunque Moisés, hermanos, le rogó al Señor para entrar, ¿sabe lo que Dios le dijo? No me hables más. No me hables más de este asunto. No me hables más de este asunto. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 3 y verso 23 en adelante. Y aquí es Moisés mismo quien está contando la historia. Dice de la siguiente manera. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, mire el ruego de Moisés, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero dice el verso 26, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, sube, y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán, no pasarás el Jordán. Pero sabe, no solo Moisés se le prohibió entrar a la tierra, también a Aarón. Dios en realidad les habló a los dos. No sé si ustedes pusieron atención cuando leímos anteriormente esa porción, pero a los dos se les prohibió. Dice Números capítulo 20 y versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. O sea, hicieron quedar mal a Dios, pues. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Uy. ¿Qué dijo o qué hizo Aarón? No sé, no lo sabemos.
pero debe de haber hecho lo suyo también. Quizás solo le hizo porras ahí a Moisés en contra del pueblo, y cuando él les decía rebeldes, él les decía sí, 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 ¿verdad? Yo no sé, pero igual, también quedó descalificado. Ahora, déjenme aclarar algo. De ninguna manera estamos sugiriendo que Moisés y Aarón se perdieron. De ninguna manera. Moisés y Aarón son salvos, definitivamente. Moisés y Aarón están en el cielo, de eso no hay duda. De hecho, Moisés va a ser uno de los 2 testigos que va a venir en los primeros 3 años y medio de la tribulación, ¿entiende? Junto con Elías. Y van a profetizar y van a hacer cosas tremendas, ellos. O sea, ellos están en el cielo y son salvos. Lo que vemos en este relato es que ellos se perdieron el privilegio de entrar en la tierra prometida natural y poseerla. Nada más. Esta historia Dios la dejó como una advertencia principalmente para nosotros. Para nosotros que estamos, como les dije ya, en la recta final. ¿Entiende? Que así como ellos se perdieron la conquista de Canaán, nosotros si nos descuidamos como ellos a estas alturas, nos podemos perder también el privilegio de ese gran despertar, de ese gran avivamiento que nosotros estamos esperando con todo nuestro corazón. Ahora, un comentario más antes de continuar. Si Moisés no hizo lo correcto al proferir palabras inadecuadas y precipitadas, si no hizo lo correcto también al golpear 2 veces la roca, ¿entiende? Rompiendo el tipo, que fue algo terrible, ¿por qué entonces brotaron aguas abundantes de la roca? ¿Por qué brotaron aguas de la roca? Hermanos, tenemos que entender, lo sobrenatural no es evidencia que tengamos la aprobación de Dios. Repito, lo sobrenatural no es evidencia que tengamos la aprobación de Dios. Él en su misericordia proveyó aguas abundantes para los hijos de Israel a pesar de Moisés. ¿Sabe? Muchos ministros creen que porque Dios los usa, ellos están agradando a Dios. Pero eso no es así. Muchas veces los milagros vienen a través de vasos desobedientes, pero porque Dios tiene misericordia de los necesitados. ¿Entiende? ¿Ok? Después de estos 2 paréntesis, dígame usted, hermano, dígame usted, ¿qué pasó con la mansedumbre de Moisés? ¿Qué pasó con la mansedumbre de Moisés? Números capítulo 12 y versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era muy manso. ¿Cómo es posible que alguien de quien se dice en la palabra de Dios que era el hombre más manso de toda la tierra, haya explotado de esta manera? Haya insultado con palabras incorrectas a los hijos de Israel. ¿Cómo es posible? Creo que esto, hermanos, nos debe de hacer definitivamente reflexionar. Con frecuencia, hermanos, cuando somos fuertes en alguna área de nuestra vida, como Moisés lo era en la mansedumbre, como que nos relajamos y nos descuidamos, de tal manera que esa área fuerte, entre comillas, puede llegar a convertirse finalmente en la más débil, en el área más vulnerable en nosotros. Pensemos en el apóstol Pedro. Yo creo que ninguno de nosotros duda que Pedro fue un hombre muy valiente. Esa era su fortaleza. Pedro igual, él se veía así. Imagínense, en una ocasión le dijo a Cristo para verificar si realmente era él o un fantasma ahí en el lago de Galilea. Si eres tú, le dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Uy.
Le estaba hablando a alguien que no sabía si era un fantasma primero. Además, caminar sobre las aguas. Eso no cualquiera lo dice. Eso requiere valentía. Y cuando de defender a Jesús se trató, igual Pedro estaba dispuesto a enfrentar a quien sea. Se recuerda cuando llegó toda esa prole a querer prender a Cristo, le quitó la oreja de un espadazo a Malco, el soldado romano. Pedro le decía a Jesús palabras como estas: dispuesto estoy a ir contigo. Lucas 22:33. Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Uy, uy, uy. Marcos capítulo 14, verso 29 le dijo a Cristo: aunque todos te abandonen, yo no. Y cuando Jesús le dijo ahí en Marcos capítulo 14, verso 30 a Pedro que esa noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, él le habría negado 3 veces. ¿Qué le contestó Pedro? Dice el verso 31 que con mayor insistencia le decía que aunque fuera necesario morir por él, no lo negaría. No cabe duda de que Pedro era un hombre valiente. ¿Pero qué pasó con su valentía? Su mayor fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. El valiente de Pedro resultó un cobarde. Tal y como lo había dicho Jesús, temeroso, lo negó. No 1 ni 2 veces, lo negó 3 veces. Pensemos ahora en los efesios. Ellos tenían una gran fortaleza, eran muy fuertes en todo lo concerniente al amor. Cuando Pablo escribe a los efesios, les dice ahí en el capítulo 3 y versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y ahora les empieza a hablar de las 4 dimensiones del amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estos versículos son de los favoritos míos. Sin embargo, eso quizá relajó a los efesios, a los de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Y después de varios años, Cristo les tuvo que decir a través del apóstol Juan, ahí en Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, eso mismo pasó con Moisés. Su fortaleza la descuidó y finalmente se convirtió en debilidad. Nunca diga usted, mi hermano: eso yo ya no lo hago. No, eso ya fue conquistado en mí. Eso fue. ¿Entiendes? Nunca diga eso. El pastor Medina ponía el ejemplo de la salsa de tomate. Cuando tiene bastante la salsa de tomate, pues se abre y sale fácil. Pero cuando ya no tiene casi, hay que zarandearla un poco y finalmente sale. Y hay algunos que pues ya las reacciones de la vieja naturaleza como que no se les nota, pero zarandearlos un poquito y va a salir la misma salsa de tomate, con el mismo sabor que cuando estaba llena la botella. Nunca podemos decir que ya hemos logrado vencer una situación. Conozco hermanos que ministraban en liberación y eran tremendos liberadores y resultaron ellos mismos endemoniados. Se descuidaron, así de sencillo. Su fortaleza era esa guerra espiritual, echar fuera demonios, y ahora ellos endemoniados. Conozco tremendos músicos que alababan y adoraban a Dios en la iglesia, traían la presencia de Dios y hoy están tocando en el mundo. Conozco parejas que trabajaban en matrimonios y Dios los usaba de una manera tremenda para restaurar matrimonios y para hacer cosas maravillosas con ellos. Hoy están separados, están divorciados. Y hablando de matrimonios, termino con esto.
todos los matrimonios cristianos, fíjese bien, somos una sombra, somos una figura, somos un tipo del matrimonio celestial y eterno, del matrimonio de Cristo y su esposa, de Cristo y su esposa, la iglesia. Así lo dice Pablo a los Efesios. Después que Pablo dio instrucciones a los matrimonios, concluye diciendo ahí en el capítulo 5 de Efesios y verso 32, grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿A dónde quiero llegar? Matrimonios, por el amor de Dios, no rompan el tipo. No rompan el tipo. No hay divorcio. Eso es romper el tipo. Mis amados, termino. Los acontecimientos y pruebas que les sucedieron a los israelitas justo antes de entrar a la tierra prometida, figura del gran avivamiento que viene, son situaciones que nosotros, su iglesia, debemos también experimentar, vivir espiritualmente en estos días. Si en realidad queremos ser participantes de esa gloria postrera, debemos calificar. Aprendamos de la historia y aprobemos los exámenes que ellos no aprobaron. Estamos, hermanos, en la recta final. Cuidemos nuestro carácter y no rompamos el tipo. Pidámosle a Dios de su gracia para calificar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En una próxima plática vamos a estar hablando sobre otro de los acontecimientos que sucedieron allí antes de la conquista de Canaán, que resultan proféticos para nuestros días, que estamos próximos al gran avivamiento. Dios no nos dejó sin luz sobre los acontecimientos que están sucediendo o que iban a suceder antes de ese gran avivamiento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Permítanme hacer una oración. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Qué bueno eres, Señor. Gracias por la luz que nos arroja las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestras estas palabras y estas lecciones. Y ayúdanos, Señor, a hacer las cosas acertadas que hicieron y a enmendar aquellas cosas equivocadas que ellos hicieron. Señor, ayúdanos a aprender de ellos. Porque, Señor, todas estas cosas están escritas para nuestra enseñanza, para amonestarnos a nosotros, para advertirnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los tiempos finales. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Por favor, repórtense. Queremos saber de ustedes. Queremos saber si escucharon esta palabra y qué fue lo que Dios hizo en sus corazones a través de ella. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén.